I'm in love with the shape of you. Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2025, son las 9 de la noche, a las 8 de las Islas Canarias, y como siempre me encuentro acompañado de Sara Martínez. Sara, muy buenas noches. A informar de lo que se mueve por redes sociales y por tanto, pues hombre, si podemos colaborar en tener un pensamiento crítico, ¿no?, tan necesario en estos tiempos que estamos viviendo, pues hombre, pues yo creo que ganamos todos, ¿no? Sí, yo también lo creo. Bueno, interesante la semana, como siempre, Muchísimo. sobre todo a nivel internacional en esta ocasión, más que a nivel nacional, seguimos con la misma mierda de siempre. Sí, hombre, la verdad que si ya ya teníamos avisos de el nuevo presidente Best Friends. Trump sobre el final de la guerra, ¿no? La verdad que todo esto va a traer muchísima cola. Se está contando con Europa, que en definitiva es socio con Ucrania y sobre la invasión rusa. Las declaraciones hoy de Trump han sido tremendas. Ha acusado de dictador a Zelensky y bueno, y el pago que le solicita el presidente norteamericano de 500.000 millones de euros, pues es una barbaridad. No sé entonces lo que deberíamos pedir en Europa. La verdad que la situación es complicada, Lorenzo. La verdad, Europa está ahí muy retraída. Yo creo que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Ni qué posición tomar. Hoy estaba viendo que al final, sabéis que hoy se ha producido una segunda reunión informativa en París con diferentes presidentes de los países miembros. El otro día también fue la primera, donde también estuvo el presidente del gobierno español. Y seguimos con muchas reuniones de información, pero lo que sí que yo creo que todos los analistas han estado comentando durante todos estos días es que efectivamente esa política atlántica, ¿no?, que pues nos ha regido durante décadas, pues yo creo que está a punto de desfallecer. Porque la OTAN, evidentemente, sin Estados Unidos, pues no es nada, ¿no?, como tal. Con lo cual, pues no sé, Lorenzo, si se habla ya mucho de incrementar el presupuesto en armamento, de un poco volver un poco a esas políticas prebélicas, ¿no? De dar a entender que todos nos protegemos por la fuerza, evidentemente. Y Ucrania, pues no sé, Lorenzo, dónde va a terminar. Que Trump, Ni que Trump diga dictador o no a Zelensky, eso pues al fin y al cabo puede ser incluso opinable,
y cada uno puede Claro. opinar lo que quiera, pero Trump es el menos indicado para llamar mal actor a Zelensky. Te lo Porque, digo, eso sí que, eso porque sí que ha Trump sido también, duro, ¿eh? recordemos que también ha salido y muchas veces en películas haciendo cameos y tal, y no es que sea el mejor papel, que los mejores papeles. Ya te digo. O sea, No, no, yo creo que aún podría, digo yo, que podría aprender un poquito de Zelensky. sí, Tiene sí, sí. una, no sé, una trayectoria un poquito mayor, ¿no? Bueno, ya veremos Y bueno, pues cómo van los la verdad que desvaríos de Trump. Ya veremos cómo van estos ya, desvaríos, ya, porque la verdad es que dice a veces algunas cosas que parece que no está no, en la este verdad mundo, que parece que no sé, que como si hubiera estado en una cueva y no se ha enterado de los últimos 20 años, no sé, bueno, da igual. digo yo. No, la verdad que, o sea, es cierto que, o sea, tú te pones a intentar, ¿no? Informarte. A mí me gusta mucho ver los análisis, ojo, de personas que llevan toda la vida, ¿no? Gente que lleva toda la vida intentando analizar, ¿no? La geopolítica a nivel mundial y verdaderamente, no sé, o sea, yo no sé si los extraterrestres vendrán, pero que llevamos ya mucho tiempo en esta última década con cosas que nunca iban a ocurrir y que ocurren, ¿no? ¿No? Sobre todo el hecho de que, por ejemplo, Trump diga algo que no es opinable, como que esta guerra la empezó Ucrania. Yo creo Sí, que todo el mundo sabe perfectamente quiénes son los primeros que atacaron. yo Incluso, o sea, efectivamente, no hace falta, o o sea, a sea, partir de ahí, eso no es opinable. Lo de que el otro digo sea yo. más o menos dictador, bueno, se puede Bueno, lo discutir. que pasa es que, claro, él lo dice porque es verdad, se tienen que haber celebrado elecciones presidenciales en Ucrania, pero es que no pueden celebrar elecciones. No, claro. O sea, O sea, están si estás en en una estado de guerra no excepción. puedes estar No, en una guerra y claro, celebrando elecciones y cambiando el gobierno. claro. Nos pasaría aquí. Nosotros en el estado de excepción ante una guerra, que nos vamos a la Constitución y evidentemente hay una serie de derechos que quedan suspendidos. Bueno, pues en la Constitución ucraniana, no de ahora, sino de siempre, desde que está vigente, pues ahí lo ponen. Es lo que hay, ¿no? No sé, es todo bueno, os animo a que vayáis a la página de PoliticFact, que ya hemos traído algunas cosas, especialmente para desmentir ese fact-checking también a Trump. Lo que pasa que en estos días ha explotado Sí, sí. el fact-checking. El, Entonces, no, todo muy estrafalario, como es Trump. Tampoco, ya te digo. Y tampoco. bueno, y no nos olvidemos tampoco de Milei, los meme coins, Bueno, que la sí. que ha montado ha Vaya metida sido, de patas. Vaya madre metida de mía, pata. madre mía, madre mía, madre mía. Em, yo no creo que lo haya hecho intencionadamente, pero es una metida de pata, igualmente. O le han engañado o lo ha hecho inconscientemente, pero es una metida de pata totalmente. La verdad que si ya eso ya personalmente, ¿no? Si a gente que pueda ser más cercana a mi ley o la gente más detractora, verdaderamente, en este caso, el presidente argentino ha tenido, en fin, una actuación bastante tremenda, ¿no? Y más que nada porque, como pasa con estas cosas, hoy mismo pues estaban saliendo declaraciones del dueño de ese meme coin, de Libra, em, en fin, que casi un poco más que le pagaba a la hermana, ya sabéis, su querida hermana Karina, Mm. y no sé, todo un poco embarrado, Hay, un poquito hay, embarrado. hay que Veremos decir, a ver. hay que decir una cosa, y es que ahora bien, aún así lo que haya dicho Milei, hay que recordar a todos los oyentes que es muy importante que si tú quieres invertir en algo, da igual sea un meme coin, da igual sea en acciones de Telefónica o de lo que quieras, invierte solo el dinero que estás dispuesto a perder. Porque también hay gente que Efectivamente. ha invertido todo su dinero en un meme coin, o al menos eso dicen, en este caso de Javier Milei, y se han arruinado. En plan no es, la culpa no es de Javier Milei en este caso, eres tú que eres gilipollas. Hombre, él ya lo decía, ¿no? Que es como el que juega
Claro, o sea, en el casino. tú en el Ciertamente. casino hay dos tipos de personas, los que invierten, los que juegan el dinero que pueden perder Efectivamente. y los que van y se arruinan la vida, porque no Aún tienen así, buen yo creo, pues es lo y, mismo. y yo creo que de todo este tema sabes tú un poquito más que yo, más que nada. Luego lo vamos a ver en Tampoco demasiado, contexto, ¿eh? No te creas, pero bueno, cualquier pero tipo de inversión que vayas a hacer, eh, así invierte es, el dinero que estés dispuesto a perder, que te sobre. así es. O sea, que lo tengas parado Bueno, en una aquí cuenta bancaria y que no lo necesites al menos en un par claro, de años para vivir. el problema de estas impresiones, yo creo, luego lo vamos a ver, en los contextos de estas monedas virtuales, es que al final, cuando se gana mucho dinero es porque hay chivatazos, ¿eh? Claro, Y entonces, pues, claro, la volatilidad de este tipo de productos juega a eso. Y ese es el problema. Por eso Milei nunca, nunca debería haber puesto lo que puso claro. Y menos siendo presidente de un gobierno. Y por ahí está supuesto, y la no me parte que él ha metido la pata, la gamba, porque no es efectivamente. un cualquiera que tiene una cuenta No, de no, Twitter no. cualquiera o incluso un youtuber. Es, digamos, una Exacto. de las personas, de las 190 y pico de personas más importantes del mundo. Teniendo en cuenta 190 y Por eso pico te digo. como cada presidente de cada país. Y es que además puso hasta el enlace, ¿sabes? Para, o sea, Sí, sí, no, en fin, no sé, sí, sí. todo un poco Pero bueno, rocambolesco. aunque lo haya hecho él, si cualquiera que lo haga, y si tú tienes un dinero y dices, ah, me parece buena idea para invertir, no inviertas aquello que no estés dispuesto a perder, para no Así quedarte es. con el culo al aire. Pues veremos a ver cómo evoluciona esto. Mañana se reúne Milei con Elon Musk, que se va de viajecito a Estados Unidos. Y bueno, no sé, a ver qué consejos le da. Veremos a ver. Bueno, ya veremos. Bueno, sí, Y bueno, y podemos ya, para ir finalizando, bueno, pues que a nivel local es importante, están comenzando ya las comisiones de investigación sobre la Dana. Vamos a tener bueno, mucho argumentario durante los próximos días. Lo importante, ojalá bueno, pues que se lleve a buen término, aunque ya sabemos las comisiones de investigación que se hacen en el Senado, en el Congreso. En concreto también hay una que se ha iniciado en el Ayuntamiento de Valencia. Veremos a ver. Tenemos a Miguel Ángel Rodríguez con sus salidas de tono en X, que en fin, ya sabéis que desde un programa que se hizo especial en una cadena de televisión sobre la pandemia y donde se habló de las víctimas, las personas mayores que murieron en las residencias de mayores, pues otro que pega un resbalón, pero cualitativo y cuantitativo, porque no se le ocurre otra cosa que decir que iba a investigar si esas personas que hablaban eran de verdad hijos de fallecidos en las residencias, cosa que es una ilegalidad. Tú no puedes, aunque seas la mano derecha de Ayuso, no puedes acceder a los datos personales, ¿no? de nadie. Y por último, pues tenemos al Papa ingresado con esa neumonía bilateral. Lorenzo, por sí, Dios, que está es lo que nos ahí. falta. Bueno, la última hora es que hay una ligera mejoría, pero bueno, Eso es. ya veremos. Veremos Está a ver, en bastante. fin, deseamos lo mejor para el Papa, para el Vaticano y para todos. Bueno, se lo deseamos a todo el mundo, Lorenzo, que se Claro, ¿por qué no? tranquilice a todo el mundo. Por Dios, que aún estamos en febrero. Sí, y mira que se está interesante el año, ¿eh? Ya Pero, te digo, ya muy te digo. importante, recordemos, no hacen falta elecciones, aunque las vayan pidiendo. Eso es. Al menos Por en favor, España, hombre. ¿vale? Exacto. No Vamos hace a falta. tener un añito que ya bastante tenemos para aún añadirle más. No es necesario. A nosotros que nos dejen en paz. Por Dios. Nosotros ya sabéis, somos un país que estamos ahí en medio de todos, del norte, del sur, del este, del Es que oeste. estamos demasiado en medio del mapa. Esto es Efectivamente, pues un por eso que cruce nos de dejen camino ese. Claro, claro. Y en fin, necesitamos también nuestro desahogo, ¿eh? O sea Sí, 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 que sí, sí. es lo que hay. Bueno, pues vamos a, si te parece, hablar de los temas de ciberdelincuencia
Sí, porque como siempre algo tenemos. En esta ocasión os traigo una información que nos la trae desde Maldito Timo, perdón, y además a partir también de un comunicado de la propia plataforma que se ha visto afectada en este caso, ¿no? Con mensajes como su último pago ha sido rechazado, su cuenta será suspendida. Forma parte de esos mensajes que se han recibido por parte supuestamente de Netflix y en el que se te invita a pinchar un enlace para acceder a tu cuenta. Es un caso típico de smishing, estamos hablando de SMS. Los timadores evidentemente han suplantado la identidad de la plataforma de streaming para robar nuestros datos personales. Te da efectivamente un enlace con una dirección que se parece a Netflix, pero evidentemente no lo es. Es un subnetflix.com y por tanto no es la web oficial, ¿no? En este sitio fraudulento te piden verificar tu identidad a través de una serie de ejercicios, como por ejemplo una operación matemática, ¿no? Para que no eres un robot, o sea, le dan autenticidad, ¿no?, al proceso. Y claro, ya cuando ya pones tus datos de usuario y contraseña, pues claro, pues ya se han quedado con tus datos para que ellos sí que puedan entrar tranquilamente en tu cuenta personal de Netflix. Como os decía, además de, en este caso, Maldito Timo, pues también la propia plataforma Netflix pues ha hecho un comunicado en sus redes sociales y nos indican algunas cosas importantes, que nunca nos van a pedir que compartas los datos personales por correo o por SMS, por tanto, ni números de tarjeta de débito, ni cuentas bancarias, y además nunca nos van a pedir a través de un proveedor externo o un sitio web de terceros que compartamos la contraseña. Nos dicen también que si me ha llegado eso, bueno, pues nos dan la recomendación de que algo muy importante y que lo tenemos que tener en cuenta, los que nos intentan estafar solo pueden obtener información si se la damos. Por tanto, es tan necesario que tengamos cuidado, especialmente cuando cliqueamos esos enlaces de esos mensajes que no tenemos todas las garantías, ¿no? Y si Además, al final... sí, si realmente tu pago ha sido rechazado en este caso de Netflix, lo que decimos siempre, te vas a la página web oficial de Netflix, que tú sabes cuál es por donde lo has contratado, le das al botón de suscripción y ahí mismo te dirán si realmente has pagado o si no. Y si no, esperas hasta que te digan que no has pagado y después ya vas y pagas. Exactamente, pero efectivamente, lo más importante, no te van a poner un enlace para que cliques ahí y que des ese tipo de datos. Y sí que una de las recomendaciones también que hacen es que, que contactemos evidentemente con la entidad financiera, nuestra propia entidad financiera, para poder evitar posibles cargos. Y todo esto siempre han puesto una dirección de correo electrónico para especialmente para los usuarios de esta plataforma, para que puedan mandar los datos a ellos, ¿no?, por correo electrónico, que es phishing @netflix.com. En la propia página de Netflix tenéis estos datos, más que nada para que ellos puedan seguir también trabajando y luchando contra la ciberdelincuencia, ¿no? Así que bueno, ahí está. Y lo dicho, como bien ha dicho Lorenzo, vayamos siempre, igual que en la información, vayamos a fuentes reales y fidedignas, pues en estas cosas también vámonos a la fuente real, que es su página web oficial, que seguro que la tenemos. O la aplicación también. Ahí es. Y nos quitamos bastantes problemas. Pues nos vamos de la ciberdelincuencia me parece que a la Policía Nacional. Sí, porque nos vamos a esos avisos que han movido durante esta semana en las redes sociales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
comenzamos con la Policía Nacional y nos da una cuestión importante porque a veces uno quiere viajar, tenemos ya, estoy convencida que ya muchos están pensando en las vacaciones de Semana Santa o en nuestros próximos días de carnaval, que en algunas comunidades autónomas pues hay varios días de vacaciones. Bueno, pues que sepamos si, por ejemplo, cuándo podemos viajar con el DNI y no necesitar otro tipo de documentación. Y nos lo han explicado con esta píldora informativa. Viajar al extranjero llevando solamente tu DNI es posible, pero ¿en qué casos? Si tienes previsto un viaje fuera de España, tienes que saber que, aparte de tu pasaporte, puedes utilizar tu DNI como documento de viaje. Sin embargo, el DNI solo es válido si viajas a los países miembros de la Unión Europea o a cualquiera de los países incluidos en esta lista. Eso sí, asegúrate de que tu DNI esté en vigor en el momento de iniciar el viaje y que no caduca durante el mismo. Guarda este vídeo para que puedas consultarlo cada vez que realizas un viaje al extranjero y si tienes dudas, consulta este enlace. Pues ahí está. Básicamente, dentro de la Unión Europea puedes viajar con DNI, fuera de la Unión Europea deberías usar el pasaporte. Recordemos que Reino Unido no está en la Unión Europea, por lo tanto necesitarás pasaporte, pero tanto Andorra como Gibraltar, aunque no sean de la Unión Europea, puedes ir en el DNI. Un poco te lío, pero sí, básicamente. Más que nada, eso es lo importante por lo que comentaban de actualizar nuestra información, porque sí que es verdad que en algunos países, por ciertos acuerdos bilaterales con España, pues sí puede haber alguna excepción. Y recordemos sobre todo, si vas a viajar este verano a partir de mayo creo que es, o abril, hay que mirarlo bien, a Reino Unido, e insisto con Reino Unido porque es uno de los destinos que más nos gusta a los españoles, vas a tener que sacar una visa electrónica. Informaos bien, porque si no, vais a tener problemas. Pues ahí estaremos atentos y también, evidentemente, pues también lo traeremos aquí para saberlo bien, todos estos temas. Sí, creo que es claro mayo, que sí. Pero bueno, o sea, después de Semana Santa, pero bueno. Vale, pues genial. Vamos a otro consejo que han hecho durante esta semana en redes sociales también la Policía Nacional. Sabéis que celebramos el Día de San Valentín. ¿Qué ocurre con este tipo de cosas? Bueno, pues que los malos también saben de este tipo de celebraciones y desde la policía también se han preocupado de esas claves que tenemos que tener en cuenta por esos romance scams o esas estafas amorosas que desgraciadamente ocurren y son denunciadas en nuestro país. Como bien se explica, detrás de esos perfiles no es por nada, pero se encuentran organizaciones criminales especializadas en este tipo de cosas, ¿no? Así que ojo con estas situaciones. Pues vamos a ir a ver aquí. ¿A ti también te ha llegado la flecha de Cupido hoy? Pues cuidado, puede tratarse de un estafamor. Se crean perfiles falsos, utilizando fotos robadas o incluso manipuladas con inteligencia artificial. Te dicen que son pilotos o militares y que viven en el extranjero, pero sobre todo lo que debe hacer saltar todas las alarmas es que te piden dinero. Detrás de estos perfiles hay verdaderas organizaciones especializadas en este tipo de estafas, que se toman su tiempo para establecer una confianza con la víctima que incluso puede llegar a años. Estas señales deben hacer saltar tus alarmas. Te damos las claves para no ser víctima de un estafamor. Te pedirán dinero, nunca lo envíes. Las excusas pueden ser infinitas, como la compra de billetes para ir a verte o el pago de unos impuestos para cobrar una herencia. Presta atención a perfiles con fotos bonitas y poca información. Si la relación se ha iniciado a través de una aplicación de citas, mantén todas las conversaciones dentro de la misma. Haz preguntas y mantente alerta a posibles incoherencias. Examina las imágenes en un buscador para ver si están obtenidas de otro perfil. Si crees que puedes estar siendo víctima de este tipo de estafa, corta toda comunicación, bloquea a esta persona y acude a comisaría con toda la información que pueda recabar. Pues ahí está. Pues ahí está. Tengamos cuidado que el amor se puede convertir en un verdadero desamor, pero especialmente por eso, porque
al final todo este tipo de situaciones, pues detrás hay organizaciones bien preparadas, criminales, para este tipo de delitos, ¿no? Y en un buen dolor de Y cabeza, además de desamor. ya te lo digo. Y luego la Guardia Civil, en esta semana, la verdad que ha gustado mucho este tuit, porque es una recomendación que nos hacen y es interesante saberlo, porque si por cualquier motivo, pues en nuestra salida en la montaña, pues tienes que ser auxiliado o se acerca a una zona donde transitan helicópteros de rescate, pues hay que tener en cuenta las señales, que son muy claras ante la situación de auxilio. Y es precisamente esta, que si levantas las dos manos es que necesitas ayuda, y por eso si solamente levantas una que estás, en fin, saludando, pues evidentemente los cuerpos de rescate sabrán que no es necesaria su atención. Así que ha estado muy interesante porque, bueno, se ha hecho bastante viral, pero es así, es muy Y una importante. cosa, Sara, y si saber te falta un brazo, ¿cómo saben que estás saludando, que estás levantando las dos manos? Yo Bueno, creo que ahí entonces sí que, no sé, no sé, hace el pino o pon las patas para arriba o algo, vale. porque, madre mía. Pero No sé. bueno, acordaros, siempre uno puede saludar, pero cuando necesitamos ayuda, yo creo que es instintivo, ¿eh? Levantar los dos Sí. brazos para pedir ayuda. Pero Yo creo que lo bueno, hemos visto tengámoslo tantas veces en las películas. exactamente. Así que bueno, ahí estaba. Y también os he traído en su canal de YouTube, tienen también píldoras informativas y nos hablan de algo que a mí ya sabéis que me pone de los nervios, que es cuando tiene que ver con las ofertas de trabajo y las desgraciadamente chanchulladas que también hay alrededor de todo esto. Que Y nos además, lo explican, sí. esta que vamos a ver está mm, muy activa últimamente, pero muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Así que vamos a escucharlos y tengámoslo en cuenta. Recibes una llamada con voz robótica en la que te dicen que han recibido tu currículum y están interesados en contratarte. A continuación, te van a solicitar que contactes con ellos vía WhatsApp y en ese momento se corta la llamada. Ten cuidado, podría tratarse de una estafa. Si guardas su teléfono y les escribes, te van a ofrecer un falso trabajo. Te van a pedir tus datos personales, como por ejemplo el DNI o incluso datos bancarios. Con ellos podrán suplantar tu identidad, incluso cometer futuros fraudes. ¿Cómo evitar este fraude? No envíes tus datos personales si desconfías de la persona que te lo solicita, sobre todo si no has enviado tu currículum recientemente. Recibes una llamada con voz robótica. Y si estás jubilado, ya ni te digo, o sea, no hace falta. No, ya te lo digo. Pero ojo que, como bien decía Lorenzo, es, o sea, a tope, ¿eh? Sí, En sí. definitiva, también es verdad que por eso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si hacen hincapié en estas cosas en sus redes sociales, es porque, en definitiva, responde a lo que les está llegando, las denuncias que les están llegando, con las temáticas que desgraciadamente pues ya sabemos, pero que ocurren. O sea que, en fin, ahí están los consejos y nuestra precaución siempre, claro que sí. ¿Y de transparencia qué nos traes esta semana? Pues traigo algo que ya otros años hemos traído, que ya está publicado el informe de Transparencia Internacional, con las puntuaciones que se han producido. Y podemos decir que la puntuación de España, que está en 56 de 100, en ese índice de percepción de la corrupción de 2024, bueno, pues hay que decir que cae 4 puntos con respecto al anterior de 2023. Con esta calificación, España se sitúa en la posición 46 de los 180 del ranking global de este índice, ¿no? de percepción. Se pone más o menos pues a la altura de Chipre, de República Checa, un poquito por encima de Fiji, y también, por ejemplo, de Omán, o sea, países. Y eso sí, está 2 puestos por debajo de Portugal, ¿no? Que estaría en los 57 de 180. Si bien es cierto que no se ha observado un retroceso significativo, hay que decir que las políticas anticorrupción, es el consejo que siguen dando,
no ha tenido un progreso no sustancial. El descenso de esos 4 puntos de ese índice obedece a varias causas y a una combinación de factores que de alguna manera nos dan a entender ese estancamiento. Y alguna reforma anticorrupción que, por ejemplo, no la han valorado nada bien, como por ejemplo el desmantelamiento de ciertas estructuras anticorrupción a nivel autonómico. Ya sabéis que es una de las cosas, algunas entidades que con el cambio de gobierno en las comunidades autónomas, bueno, pues las anularon. Bueno, pues esto no ha sido valorado positivamente en este ámbito de la transparencia internacional de anticorrupción. España continúa sin tener tampoco una estrategia nacional como tal, a pesar de que tenemos la ley de 2023, que es la reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero sigue estando pendiente de desarrollo. Y por tanto, todos esos elementos son los que de alguna manera podemos entender un poco que haya bajado esos 4 puntos. Así que eso es lo que tenemos y os traigo, pues nada, una serie de cifras que lo podéis ver sobre un poco lo que ha sido este nuevo informe y lo que significa a nivel no solamente de España, sino a nivel internacional. Pues ahí está. Que conste que podéis encontrar todo el documento, lo podéis descargar en la página de Transparencia Internacional, está abierto a todo el que le interese. Y bueno, pues hay datos muy interesantes, no solamente de España, sino de esos 180 países, y vale la pena para reflexionar sobre este tema. Hablando de datos, nos vamos a los datos. Pues si nos vamos con Europa Press Datos, en esta ocasión os he traído la evolución de las emisiones a nivel trimestral. Hay que decir que la economía española la podemos cifrar que ha emitido 68,4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero entre junio y septiembre. Estamos hablando de datos del año pasado, lo que supone una caída de casi el 2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Es decir, va bajando un poquito, pero bueno, como podéis ver, ahí hay un pequeño estancamiento que, bueno, ojalá de todas formas sigue siendo para abajo, quitando el año de la pandemia, que todos sabemos por qué, bajó mucho más. Pero la verdad que, hombre, de alguna manera no es un mal dato, en la segunda gráfica podemos ver en concreto sobre los distintos gases de efecto invernadero. Informa que los más abundantes fueron el dióxido de carbono, el CO2, el metano y el óxido nitroso, que es también muy interesante porque tiene muchas complejidades. Como os decía, la economía española lleva durante todo un año, como fue el 2023, con un 5,5% menos respecto al 22 y casi un 40% desde que inició la serie contable en 2008. No son malos datos, evidentemente, pero tenemos que seguir caminando por la misma senda. Lo malo de todo esto es que nosotros haremos lo que podemos hacer, pero lo malo son, pues a lo mejor que otros países pues ya no apuestan tanto por este tipo de controles, ¿no? Pero bueno, en tal caso podemos decir que nos lo agradecerá el medio ambiente y el planeta. Y ahora momento para el contexto.
Bueno, pues como os decía antes, os comentaba, durante estos días, a cuenta de lo que le ha pasado a Milei con la Libra, ese meme coins, pues bueno, pues todos los verificadores han hecho especiales precisamente sobre esto que es el meme coin, ¿no? Ya sabéis que en definitiva es aprovechar la cultura digital y que además lo popularizan famosos. No es el primer caso, sabéis que unos días antes de jurar la presidencia Trump puso en marcha su meme coin, Trump, y su mujer también. Y bueno, ¿qué son? Pues son todas esas frases, imágenes, vídeos de humor que se reconocen y que se hacen virales en redes sociales. Ese meme coin, pues evidentemente es una criptomoneda, una moneda virtual, descentralizada, sin control, que se llama así por eso, precisamente por la cultura digital en que estamos, ¿no? El caso reciente de Javier Milei con este meme, Libra, sabéis que fue el 14 de febrero, lo promocionó en X y sabéis, bueno, pues todo lo que se ha montado, ¿no? Otro caso, como os decía, fue el del presidente Donald Trump y su mujer, Melania Trump, que lanzaron sus propios meme coins, un par de días antes de la toma de posesión. Y según la página que más o menos monitorea este tipo de movimientos, ¿no? El CoinGecko, pues hombre, los precios de las criptomonedas, por ejemplo, del valor de la moneda de Trump, el meme Trump, alcanzó su valor máximo a $79,62. Y el día que TikTok volvió a restablecer los servicios en Estados Unidos, porque ahora ya le parece bien, ¿no? Pues consiguió duplicar ese valor, y en cambio luego posteriormente bajó hasta los 37,92 y ahora, bueno, pues es residual, ¿no? La de Melania no alcanzó tanto, sí que consiguió hasta 21 euros, o sea, perdón, $21, pero se desplomó rápidamente. En general, podemos, como también os comentaba antes Lorenzo, los mismos consejos que con cualquier otra moneda digital, informarse bien antes de hacer una inversión, revisando que el contrato haya sido auditado o que la moneda tenga una liquidez suficientemente bloqueada, ese mecanismo que evita que se manipule el mercado. Y además utilizar casas de intercambio reconocidas y billeteras de criptomonedas que existen, que son seguras, como Ledger o Trezor. Pero en fin, yo creo que el mejor consejo es el de Lorenzo. Todo estupendo, siempre y cuando sea lo que te sobre y que no va a depender si ganas o pierdes tu estabilidad económica. Efectivamente. También sirve para invertir en oro, ¿eh? Es lo mismo. Exacto. Aunque sea un valor más seguro, pero también sirve por igual. Pero también cuidadito, exactamente. Bueno, y nos vamos esta vez os traigo dos temas dentro de contextos, porque el próximo fin de semana, donde sí que se van a celebrar elecciones, es en Alemania. Ya sabéis que está todo como con mucha tensión, por esas encuestas donde tenemos a partidos de la extrema derecha que podrían quedar segundos, etcétera, ¿no? Bueno, pues también pues comentaros un poco que se va a elegir la composición de ese parlamento alemán, ese Bundestag, que escogerá a su vez al que será el próximo canciller, que es, pues bueno, pues como si fuera el presidente, ¿no? En España. Las normas que para escoger a estos representantes políticos no serán exactamente las mismas que en comicios parlamentarios de antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una reforma en 2023 de la ley electoral. ¿Quiénes van a poder votar? Ciudadanos alemanes que tengan al menos 18 años el día de las elecciones y que hayan residido en Alemania como mínimo durante 3 meses. En concreto, según su censo electoral, podemos decir que van a poder votar 59,2 millones de personas el próximo 23 de febrero. Con los alemanes que residen en el extranjero, si no están registrados en el censo electoral de Alemania y quieren votar, podían haberlo hecho antes del 3 de febrero, con lo cual si no lo han hecho, pues ahora ya no van a poder.
¿Y quiénes no van a poder votar? Pues ciudadanos extranjeros o aquellas personas con una orden judicial que eso lo impida. ¿Cuántos parlamentarios se van a elegir? Esta es la primera novedad del sistema electoral de Alemania. Uno de los objetivos de esa reforma electoral que os comentaba era limitar el tamaño del Bundestag. Y ahora, por primera vez, el número de diputados no podrá superar los 630 representantes. Imaginaos, nosotros tenemos 350 y nos parecen una barbaridad, pues mirar, 630. Hasta ahora habían 733, porque tenían una representación especial, que es lo que ahora se ha anulado, ¿no? Antes habían unos mandatos compensatorios, que eso se ha anulado. Había, ¿cómo os lo explico? Eran unos escaños extras que buscaban compensar las victorias directas por distrito electoral. Por eso, de alguna manera, habían dos votos, ¿no? El primero, que se utiliza para elegir a una persona para representar el distrito electoral. Hay que decir que Alemania tiene 299 distritos electorales, cada uno con una población alrededor de 250.000 personas. Y luego un segundo voto que se utiliza para elegir la lista de un partido a nivel estatal. Este voto es particularmente importante porque determina cuántos diputados puede enviar un partido al Bundestag. Y precisamente ese cambio electoral tiene que ver con esto. Hasta las anteriores, el candidato tenía más votos para representar a alguno de los 299 distintos distritos electorales, entraba directamente al Bundestag. Ahora también necesitará que su partido consiga suficiente apoyo en el segundo voto, en este segundo que os decía, ¿no? Y si un partido gana más mandatos directos de los que le corresponden según los segundos votos, se eliminarán los mandatos directos que tengan menos porcentaje. A esto se le llama, que seguramente el próximo 23 lo escucharemos cuando el escrutinio y todo esto, se conoce como la cobertura del segundo voto. Y luego, eso sí, algo que ya no es una novedad, pero sí que es importante, que es esa cláusula del 5%, que un partido debe obtener al menos el 5% de los votos a nivel nacional para entrar en el Bundestag. De esta manera, con esta cláusula, de alguna manera, lo que evitan es que haya demasiados partidos pequeños, con lo que, evidentemente, y eso bien lo sabemos nosotros, no por ese 5%, sino porque luego el recuento es lo que hay. Ya sabéis que todo eso dificulta la formación de coaliciones, que precisamente el sistema electoral en Alemania fomenta este tipo de gobiernos coaligados, ¿no? A nosotros aquí en España parece que nos viene de mal, algunos, pero en Alemania pues es una de las cosas que, pues bueno, que normalmente es como funcionan y cómo gobiernan. Así que, bueno, esos son los datos que tenemos respecto a las próximas elecciones en Alemania, que la semana que viene pues ya sabremos qué ha pasado y cómo ha quedado. Bueno, pues espero que alguien se haya enterado de cómo es, porque yo no sé si es que porque estoy atento a que todo funcione, pero bueno, lo importante es que lo sepan los alemanes cómo va. Eso es lo importante. Sí, lo más importante es que hay dos votos, ¿no? El primero, Pero el que mismo es el día, que se elige el mismo día a la votan. persona, sí, claro. Pues, Y luego vale. tú eliges la lista, ¿no? La lista del partido a nivel estatal que más te gusta o a quien quieres votar. O sea, porque hay un voto más personal y luego un voto más global, más de partido, Vale, ¿no? vale. Y lo que hace es corregir, porque antes el segundo voto tiene un nombre en alemán que sí que no lo voy a decir, ¿eh? No, Es bueno. el Selbststimmwahl, ¿eh? Pero digamos que a lo mejor se podía dar la paradoja de que entrara el partido a nivel estatal, pero en cambio sus representantes a nivel personal de su población no consiguiera. Entonces ahora lo que se ha intentado es equilibrar, ¿no? Vale. Es decir, que de alguna manera no se prime tanto ni al primer voto ni al segundo. Y es por lo que luego han puesto en marcha eso, la cobertura del segundo voto, ¿no? Creo que lo entendí un poquito más.
Ya sabes que los alemanes son un poco Pero- complicados. Pero bueno, ¿eh? mientras que se En enteren general. ellos, mientras que se entere Eso que se digo tiene yo. que enterar, yo no voy a votar, así que Suficiente. ya me va Y bien. que ellos lo cuenten, ¿eh? O sea, ellos que lo cuenten Sí, y sí, que que ya nos lo cuenten digan. ellos y después ya nos digan qué es lo que han sacado. Ya está, ya se apañan. Efectivamente. Vamos a la Bueno, alfabetización pues ahí mediática. está. Pues sí, os vuelvo a traer las reflexiones que ya trajimos hace tiempo de Óscar Espíritu Santo, periodista, investigador, profesor, más que nada porque con todo lo que estamos viviendo, me acordé y yo creo que es interesante volver a escuchar a Óscar Espíritu Santo porque hablaba de la polarización, de esas burbujas informativas que se alimentan en redes sociales y en los medios, desgraciadamente, también en los medios de comunicación, y provocan esa polarización que al final parece que la llevamos en la chepa absolutamente todos, ¿no? Y lo he traído otra vez para refrescar un poco la memoria. Los medios de comunicación, digamos, se han polarizado ideológicamente. Por lo tanto, yo solo creo a mi medio si estoy dentro de esa cámara de eco o dentro de esa burbuja de opinión. Si mi medio de comunicación es de los míos, yo me lo creo, y si es de los míos, también me lo creo. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que desde los propios medios se está polarizando aún más a la sociedad y a estas burbujas de opinión. Las burbujas de opinión, en un primer momento, las cámaras de eco, siempre hemos intentado estar cerca de familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, que fueran afines a nosotros. El problema de esto es que muchas veces creemos que eso es la realidad. Digamos, la percepción que nosotros tenemos de la realidad, creemos que es la realidad. Y no es así. Y lo peor es que al estar en estas burbujas, metidos, en ocasiones pensamos que somos poseedores de la verdad, cuando puede también que no sea así. ¿Qué es lo que ha pasado con Internet y las redes sociales? Que han sido un amplificador de todo esto. Digamos que antes un terraplanista en un pueblo de Albacete no pasaba nada, pero ahora son capaces de juntarse para recordarnos, decirnos que la Tierra es plana cuando tenemos datos científicos para demostrar que no lo es. Por lo tanto, las redes sociales han amplificado y juntado, digamos, individuos que pensaban de una manera distinta y estaban desinformados, pero lo peor de todo esto es que ahora tienen un hueco dentro de la agenda informativa. Yo creo que desde los periodistas y desde los medios de comunicación apelamos a nuestra audiencia cuando montamos un crowdfunding, cuando queremos que paguen por el contenido que les estamos sirviendo, cuando queremos que sean socios nuestros y aporten el dinero, pero luego los dejamos al margen del proceso informativo. Yo creo que lo ideal sería que los periodistas profesionales tuvieran un montón de periodistas ciudadanos, filtradores, ciudadanos interesados en el proceso informativo para entre todos generar una mejor información, intentar entre todos generar un ecosistema informativo un poco más saludable. Pero contando con ellos, es que ahora tenemos esa opción de poder contar con esa audiencia activa que antes no la teníamos y creo que no la estamos aprovechando como debiéramos. Yo creo que sí éramos críticos, pero estamos perdiendo ese pensamiento crítico y creo que en mucho de ello tienen la culpa o son responsables o corresponsables los medios de comunicación, los políticos y un poquito la sociedad en general. Se ha banalizado de tal manera la mentira, el mentir no es punible, todo el mundo puede mentir y no pasa nada, que la verdad ha perdido su valor. Por lo tanto, entre verdad y mentira se ha quedado todo en opinión. Y todo es opinable, no todo es opinable. Hay datos que son datos y no son opinables. Porque va a llegar un momento en el que los que intentan desinformar vayan en contra de esos algoritmos o herramientas porque no son lo que ellos esperan. O sea, hemos visto campañas en contra de los fact-checkers por parte de algunas organizaciones. Por lo tanto, cualquier cosa que tú quieras sacar, siempre desde la desinformación, se va a luchar contra eso. Contra lo que no se puede luchar es contra un pensamiento crítico y una manera
de ver las noticias antes de compartirlas con el resto. ¿Cómo se hace esto? Con educación. Educar a los individuos en ese pensamiento crítico cuando reciben información. Ahí estaba esa información. Pues sí, yo creo que muy clarito y nos viene muy bien animarnos a eso, a ese pensamiento crítico que siempre nos va a salvar de muchas cosas. Pues ahí está. Y ahora seguimos y ahora ya sí que nos vamos a los verificadores. Nos metemos de lleno con nuestros verificadores de cabecera. Vamos a empezar, como siempre, en el ámbito de la salud. En esta ocasión os he recogido pues una verificación que ha hecho Verifica Radio Televisión Española por un vídeo difundido en Instagram en el que un hombre asegura que la crema solar te hace daño debido a que impide que recibamos los beneficios del sol y porque tiene ingredientes químicos dañinos. Para eso se han puesto en contacto con la Sociedad Española de Oncología Médica y con un especialista en melanomas, y ambos coinciden en señalar que las cremas solares no evitan que recibas los beneficios del sol y que no hay evidencia científica de que demuestre que sean esas cremas y sus componentes peligrosos para la salud. Otra cosa es según qué crema solar compres, claro, pero lo dicho, si son las reguladas y reglamentadas a nivel sanitario, pues no hay ningún peligro, ¿no? La grabación pues dura aproximadamente 1 minuto y medio y desgraciadamente hay que decir que se ha reproducido en Instagram más de 230.000 veces. O sea que, en fin, nos seguimos comiendo muchas cosas, ¿no? En la imagen se ve pues eso, un hombre que dice que las ventas de cremas de protección solar que han subido un 50% durante este último año, y en cambio han aparecido más melanomas o cánceres de piel. En TikTok también hay una versión extendida de este vídeo y acumula pues más de 93.000 reproducciones. Todo estupendo. ¿Qué tenemos que decir? Que la crema solar no impide que tu cuerpo reciba esos beneficios solares, esa vitamina D que es tan estupenda para nuestro organismo. Te lo dicen personas como Eduardo Nagore, jefe del clínico de la unidad de melanomas del Instituto Valenciano de Oncología, que recalca que es totalmente falso las afirmaciones que se hacen en el vídeo, y además nos dicen que no es cierto que cuando afirma que las cremas solares impiden esas bondades, ¿no?, del sol, ¿no? Las cremas que se utilizan lo único que hacen es filtrar, es decir, disminuyen la radiación que llega, pero la luz solar nos llega y evidentemente llega a nuestra piel, que es la que al final, gracias a eso, pues podemos conseguir recrear esa vitamina D en nuestro organismo. En cuanto al tema de que a pesar de que parece ser que nos hemos concienciado más y utilizamos más las cremas solares y en cambio hay más cánceres de piel, pues la oncóloga médica con la que ha podido hablar Verificar Radio Televisión Española, Isabel Echevarría, nos dice que lo importante es que sí, que efectivamente es cierto que se ha aumentado los casos de melanomas. ¿Pero por qué? Primero, porque estamos más concienciados, somos capaces hoy por hoy de ver un lunar, ir al médico para detectar si es a lo mejor un melanoma, bueno o malo, o es una simple manchita. Y también algo muy importante que yo creo que también muchas veces los médicos especialistas nos lo han explicado muchas veces, que desgraciadamente tiene esa, sabéis que la exposición solar excesiva tiene su recuerdo, y a lo mejor las quemaduras que tuvimos hace 10 años ahora se detectan con una cierta malignidad. Yo me quedo con lo más importante de todo, que lo que sí que es cierto es la causa-relación entre la exposición solar excesiva, las quemaduras y el cáncer de piel. Eso está requete demostrado, como dicen los especialistas. Con lo cual no juguemos con la salud y menos con este tipo de cosas que son
tan fáciles de evitar. Así que no hagamos caso a esto, por Dios. Vamos al siguiente. Nos vamos en el ámbito de la política porque, y os traigo a Milei otra vez, aunque sería dentro de política exterior, pero porque es algo que se ha movido a partir de cosas que hacemos en este país, en España, ¿no? Y es que usuarios de redes sociales pues han difundido un vídeo de 36 segundos que se ha extraído de un espacio televisivo en España, en el que supuestamente dos cómicos comparan a Milei con un pulpo porque dicen que el animal tiene la cabeza llena de mierda. Bueno, hace una afirmación el presidente que da vergüenza, es el hazme reír en Europa, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que les ha quedado muy bien, muy chulín. Pues que el vídeo ha sido manipulado, para hacer parecer que el programa de televisión comparó a Milei con el pulpo y sus consecuencias, ¿no? La retransmisión original no es de ahora, es de 2019. Es verdad que se ha puesto de moda Milei por el tema del meme coin, pero no son imágenes actuales, son de 2019. Y en verdad fue en un programa que se emitió el 13 de junio de 2019, donde en ese momento evidentemente no se estaban refiriendo a Milei. En verdad a quien se estaban dirigiendo era a Donald Trump, con lo cual está absolutamente descontextualizado. Y el chiste, mejor o peor, pero el chiste con el pulpo y su comparación con el pulpo, pues no fue al presidente argentino, sino que fue al nuevamente presidente Donald Trump. Así que es algo que además... El programa en cuestión al que, bueno, del que hacen referencia, incluso el canal donde se emitía este programa, ya hace varios años que no existen. Así que... No, era el programa Leitmotiv. Efectivamente, de Andreu Buenafuente. Además, exactamente. Y que se emitía, yo creo que era en la plataforma de Movistar Plus o algo así, en ¿no? el canal 0 de Movistar Plus, que ya no existe, por lo tanto... Exactamente. Con lo cual, pues bueno, lo dicho, es una descontextualización absoluta y una manipulación, evidentemente, del contenido. Es algo que además, por ejemplo, el verificador chequeado, que es el verificador argentino, que alguna vez hemos hablado en el programa de ellos, pues bueno, pues también lo ha desmentido, y porque claro, llegó a Argentina, Claro. evidentemente. Pues vamos al siguiente, internacional. Aquí sí que nos vamos a la política internacional, porque es un vídeo de una entrevista al presidente de Ucrania, a Zelensky, que yo creo que, la verdad, este bulo es interesante, porque evidentemente, os lo voy a explicar, que evidentemente es un mensaje que se movió en inglés, se compartió más de 10.000 veces en X, pero llama la atención a día de hoy por lo que ha pasado hoy, ¿no? Y en definitiva era porque eran unas declaraciones en las que el mandatario ucraniano rechaza las conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin para alcanzar la paz en su país. Es una grabación que es una entrevista realizada a Zelensky el 16 de noviembre de 2024, ¿no? Es decir, no es reciente, y por tanto no puede guardar relaciones con las negociaciones de paz actuales entre Estados Unidos y Rusia. Por tanto, es un vídeo descontextualizado donde se manipulan unas declaraciones de Zelensky y donde evidentemente no tiene nada que ver con la declaración real. En aquel momento, en noviembre de 2024, tener en cuenta que estamos en una situación absolutamente diferente a la de ahora. Trump no era presidente del gobierno en Estados Unidos todavía. Entonces, Zelensky sí que se veía venir que iba a haber cambio en la Casa Blanca y afirmó, en este caso Zelensky, que las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia serían posibles siempre que Ucrania no esté sola con la Federación Rusa. Y añadió que se tomaría en serio la conversación solo con el presidente de los Estados Unidos. Claro, yo me imagino también, pobre hombre, que a día de hoy
se habrá arrepentido un montón de estas cosas, ¿no? Pero lo dicho, el vídeo que se mueve, ojo, porque como está muy de moda en redes sociales todo este tema, nos lo querrán volver a contar así, ¿eh? Pero lo dicho, el vídeo como tal, antes de las declaraciones de hoy de Trump y evidentemente la contestación de Zelensky, lo que se movía con este vídeo era mentira y estaba descontextualizado. Odio y xenofobia. Pues también porque en X y especialmente Facebook se ha publicado un vídeo de un anciano que despliega la bandera de Alemania, ahora que estamos con la campaña electoral en Alemania, y lo hace desde el balcón de su casa para mostrar su rechazo, según pone el contexto de los mensajes, a un grupo islámico y de comunistas. En concreto dicen que un abuelo alemán da una lección de patriotismo a un grupo de islámico y de comunistas que le arrojan fuegos artificiales y el hombre no se inmuta ni suelta su bandera. Todo un crack de señor. Bueno, el vídeo, hay que decir que ha quedado muy mono, pero no tiene relación con ninguna marcha islámica y se grabó durante un incidente que ocurrió en 2024, el Día del Trabajador en Berlín, cuando un hombre sacó una bandera contra los manifestantes que pasaban por su domicilio. Pero lo dicho, era la celebración, o en este caso la protesta, en el Día del Trabajador en 2024 en Berlín. Si hacemos una búsqueda inversa, lo encontramos enseguida en una publicación de X con fecha del 1 de mayo del año pasado. Y además se difundió con mensajes como: un residente hizo una bandera alemana y un petardo vuela desde el ascensor hacia su balcón. Bueno, pues eso es lo que es realmente el vídeo, pero evidentemente no tiene nada que ver con lo que se ha querido luego contextualizar respecto a las imágenes. Así que, en fin, ni islámicos ni comunistas, es lo que hay. Seguridad. Nos vamos al ámbito de la seguridad, porque también en este caso se ha movido especialmente en Facebook. Es una pseudoinformación que aseguran que en la ciudad de Murcia los termómetros registraron una temperatura de 47,8 grados a la sombra y 65 grados centígrados al sol el 29 de julio de 1876, lo que lleva a las personas que han compartido esta información a poner en duda, ya os lo podéis imaginar, la existencia del cambio climático. En concreto, hablan de eso, del fraude del cambio climático en la época actual, donde hay pruebas como esta sobre los cambios de temperatura y las temperaturas extremas que se pueden dar. Es decir, que ya de alguna manera querían invalidar lo que ocurre, desgraciadamente, no en nuestro país, sino en el mundo. Hay que decir que aunque los registros oficiales consta que en Murcia se registró 47,8 grados en 1876, ese dato no invalida evidentemente la tendencia al alza de las temperaturas a escala global, puesto que en aquella época las mediciones no eran tan fiables como actualmente. Es algo que se lo explica a F Verifica, la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET. Un resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en la península ibérica entre 1876 y 1880 están alojados en el Archivo Climatológico y Meteorológico Institucional, el ARCIMIS, que yo ni tenía idea de que había un archivo como tal. Pues sí, lo tenemos. Y constata que los sistemas de medición de la época registraron, pues sí, esa temperatura en 1876. Pero lo que sí que es importante son las técnicas de medición que había en ese momento y que se desarrollaron hasta la primera década del siglo XX. En la actualidad, las estaciones de medición suelen estar cubiertas con garitas o abrigos meteorológicos de madera pintados de blanco, y la EMET cumple así con los estándares
de medición que se recomienda por la Organización Meteorológica Mundial. En la época en que se tomó ese registro en Murcia, el último cuarto del siglo XIX, el tipo de ese abrigo meteorológico más utilizado era la garita Montsouris, que sobreestima las temperaturas máximas y subestima las temperaturas mínimas al estar expuestas a una radiación directa reflejada y por tanto menos exactas, ¿no? En concreto, puede haber una diferencia de 2,5 grados entre esas mediciones y las actuales. Por eso los cambios que se hicieron con estas nuevas medidas, ¿no? Por tanto, si nosotros queremos dar a entender que esto sea un argumento para no creer en el cambio climático, evidentemente tenemos que saber de dónde se han sacado esos datos, de qué manera y qué han significado y qué pueden significar en la actualidad. Pero evidentemente lo que no podemos negar es el efecto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, donde no nos olvidemos que según el proyecto europeo Copérnico, en 2024 fue la primera vez que la temperatura media global se superó el grado y medio a la era preindustrial, con lo cual, pues, ojo, que podemos tener bastantes problemas en los años venideros. Y seguimos con seguridad. Sí, porque este os lo he traído así de repente, porque bueno, pues ya sabéis que todo lo que se mueve de noticias diariamente, pues podemos tener mucha información fiable, pero evidentemente también motivos para que se mueva mucha desinformación. Y en concreto es una fotografía de una aeronave invertida sobre una superficie nevada junto a 2 bomberos que tratan de sofocar un incendio. Y sí, la presentan desgraciadamente como el avión que ya sabéis de la compañía Delta, que se accidentó en Toronto el 17 de febrero. ¿Qué es lo que hay que decir? Que queda muy estupenda, pero es una imagen generada con inteligencia artificial. La fotografía, como podéis ver, muestra esa aeronave invertida sobre esa superficie nevada. Se ven 2 personas vestidas con un uniforme que intentan sofocar un pequeño fuego, pero lo dicho, no es real. Tanto es así que si nos fijamos, si queremos ver bien y nos fijamos bien en la fotografía que se ha hecho viral en esos días por lo que sí que ocurrió, que es ese accidente en Toronto, podemos ver la marca de agua de Grok, la herramienta de la IA generativa de X. O sea, es facilita, si nos fijamos un poco. No, pero es que aparte, mientras tú estabas hablando, yo me he fijado un poco más en la imagen y hay cosas que no cuadran por ningún lado, como que parece que hay medio avión en situación de despegue, pero medio avión boca abajo, y un montón de cosas que no cuadran por ningún lado. Claro, como siempre con estas cosas, ¿no? O sea, queda espectacular porque de paso ves ahí a las personas que están ahí abajo, te llama la atención. Hombre, desgraciadamente algún pseudo medio de comunicación hasta la ha utilizado para la información, pero lo dicho, es una imagen generada por IA y en concreto además con la herramienta de X, con Grok. Así que nada, también es verdad, pero esta misma tarde lo estaba viendo, que se está viralizando una fotografía del Papa Francisco sentadito en la cama del hospital, pues bueno, diciendo que está con neumonía bilateral, etcétera, pero no es cierto, no es verdad. O sea que no es ninguna foto real, es una foto que la propia asociación de periodistas pues ha denunciado porque desgraciadamente ha sido utilizada también con algún que otro digital de estos que andan por ahí pululando. Así que, bueno, ya sabéis, es la IA, que la tenemos ya en todo. Pues nos vamos al fact-checking, nos quedan 10 minutillos. Vamos allá. Vamos a empezar con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como no, criticó la gestión del gobierno central en relación a la vivienda pública. No, yo tampoco.
Y además hizo alusión a lo que se había comprometido Pedro Sánchez en 2023 de habilitar 184.000 viviendas en alquiler social o precio asequible. En concreto dijo, porque construir es muy difícil y por eso normalmente se hacen grandes anuncios, pero luego esas llaves no llegan. Por ejemplo, por parte del gobierno en 6 años no se ha construido una sola. Bueno, eso es lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué es lo que hay que decir? Que el Ministerio de Vivienda ha facilitado, en este caso a Neutral, algunas de las promociones de vivienda pública en las que ha participado el gobierno pese a esta afirmación de Ayuso. Aunque por el momento no hay cifras oficiales con el número de viviendas construidas, el MIBAU estima que se publicarán en 2026. ¿Por qué? Porque van a terminar. Y en concreto hablan de 1.400 viviendas construidas en distintas regiones de España en cuya financiación ha participado el Ejecutivo en concreto, que están además cofinanciadas. Por ejemplo, en Madrid, pues hay 159 viviendas ya construidas. En Carabanchel, o 102 en Puente de Vallecas, con lo cual no es verdad que todavía no haya construido ni una. O sea, algunas llevan. Les va a quedar un poco hasta las 1.400, pero es falso, hombre. Que se enfadan enseguida, chico. Santiago Abascal. Nos vamos con Santiago Abascal, el líder de Vox, que reprochó también al presidente del gobierno que cada vez compre más petróleo a Venezuela. En concreto dijo, todos los socios internacionales que consiguen son tiranos como Maduro, al que cada vez compra más petróleo. Eso lo dijo en la sesión de control, en la primera además, hace 2 semanas. Perdonad, el gobierno de España, hay que decir, que no decide directamente la compra de productos energéticos, incluida la compra de petróleo a Venezuela, sino que las encargadas de tomar esta decisión, y eso lo debería saber Abascal, son las empresas privadas, en este caso de la Asociación Española del Gas o de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. El objetivo de comprar a distintos países, según esta asociación, la OP, es diversificar la cesta de crudos para, de alguna manera, pues hombre, garantizar el suministro y evitar, en la medida de lo posible, esas fluctuaciones, ¿no? Perdonad. En concreto, podemos decir que, de acuerdo a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, España importó algo más de 3 millones de toneladas de petróleo de Venezuela en 2024. Esta cantidad supuso un 4,7% del crudo total importado ese año y un aumento del 116% respecto al año anterior. Tener en cuenta que con la guerra también en Rusia, pues hemos tenido bastantes problemas como el resto de países, ¿no? Pero no hay que decir que, no obstante, el récord de importación de crudo venezolano se registró en 2002, gobernando José María Aznar, y ese año España adquirió 4,5 millones de toneladas de petróleo, es decir, el 7,9% del total de las importaciones. Así que, ¿qué le vamos a decir? Pues hombre, que es engañoso. Sí que es verdad que hay un repunte de compra de crudo a Venezuela, pero evidentemente tampoco, en fin, tenemos datos que nos avalan una mayor compra que la realizada en concreto este año pasado. Así que se lo vamos a dejar ahí. Luis Planas. Pues nos vamos, que pocas veces viene Luis Planas aquí al fact-checking, pero hoy lo hemos traído al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Yo creo que por más que nada porque se vino un poco arriba. Pronunció su discrepancia dentro del gobierno sobre la tributación del IRPF en los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. Y en ese contexto, un poco de dar explicaciones sobre ese rifirrafe entre el PSOE y Sumar, pues dijo que el salario mínimo de España con el resto del mundo, o con el resto, perdón, de la Unión Europea, pues pasa a ser de los países de la Unión Europea que está el salario mínimo más elevado, ¿no? En concreto, desde 2018, que estaba en el tercio de los inferiores, pues ahora está en el punto más elevado. Bueno, pues hay que decir que, aunque es cierto que el salario mínimo interprofesional ha aumentado,
su posición con respecto a los países de la Unión Europea no ha cambiado desde 2018. Según las cifras que recoge la Oficina Estadística, Eurostat, en el segundo semestre de 2018, este salario mínimo era de 858 euros al mes, situándose así como el séptimo país de la Unión Europea con el dato más alto. En el mismo periodo de 2024, el salario mínimo estaba en 1.323 y aunque supone un 54,1%, la posición de España no ha cambiado, sigue estando en el séptimo puesto, con el SMI más alto, pero claro, por una cuestión muy importante, que el resto de países también han elevado sus salarios mínimos interprofesionales. Y por tanto, aunque vamos a la zaga, pues seguimos, o sea, en la carrera seguimos en séptima posición. Así que, vamos a ver, no es cierto, lo ha querido contextualizar de una manera absolutamente incorrecta. Sí que es verdad que ha subido mucho y bastante, y más este año 2025, pero evidentemente no es verdad que esté en las primeras posiciones el salario mínimo interprofesional en España. Nos queda un poquito respecto al resto de países. Y acabamos con Carlos Mazón. Este hombre me tiene mala, lo siento de verdad, pero es que es una detrás de otra. Pero bueno, vamos a ver, vamos a explicar que Carlos Mazón, ya sabéis que entre declaración y declaración, bueno, pues en concreto no le dio otra cosa que compartir en X pues un audio de 1 minuto y medio que recogía una conversación incompleta entre una responsable de la Agencia Estatal de Meteorología y otra persona, un técnico de la Generalitat, el día que desgraciadamente pues irrumpió la Dana, ¿no? En él se escucha a una portavoz de la Agencia Meteorológica decir que no les van a marear con más avisos, en referencia a las advertencias para ese día. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que esto que él tan carismáticamente ha querido poner en su perfil de X, pues claro, cogió un trocito, porque la conversación completa de unos 4 minutos se escucha como desde la EMET alertan de que lo peor está por llegar y que mantendrán los avisos. Desgraciadamente, a pesar de que Carlos Mazón, yo sinceramente creo que intenta ir justificando una vez detrás de otra, pues desgraciadamente lo que ocurrió el 29 de octubre, pues lo peor de todo esto ya no es que solamente mienta, sino que manipule información real y sea capaz de cortar, en este caso, porque también lo hizo un medio de comunicación y él quiso sumarse a esa explicación. Así que hay que decir que lo que intentó poner en su perfil Carlos Mazón, pues es mentira, desde luego. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, no tenemos tiempo para más. Sara, como siempre, un placer, muchas gracias y sobre todo sabemos que estás un poquito malita por haber hecho el esfuerzo. Sí. Nada, ha sido un placer, ya sabéis, las gripes son lo que nos toca en este tiempo, así ahora ya en fin, ya me voy a poner buena enseguida, ya pueden venir todas las gripes que quieran. Y nada, como siempre un placer, Lorenzo, ha sido un placer como siempre estar aquí la semana que viene más. La gripe es mejor ahora que en junio, que las de junio no se curan. Efectivamente, así es, yo por eso ahora así es, totalmente de acuerdo, Lorenzo. Un placer, Lorenzo. Un placer, hasta la Gracias semana que a viene, ustedes. Sara. Besillos. Chao. Chao.